El título es dominio y rango de una función. Una función es un subconjunto de un producto cartesiano A por B cuyos elementos tienen la forma AB, llamada pareja ordenada porque A pertenecería al conjunto A y B pertenecería al conjunto B. En un producto cartesiano R por R, las parejas ordenadas son de la forma XY y se forman funciones como las que se han graficado en la cartilla anterior. Aquí R por R significa de los reales en los reales. Ahora, dominio de una función. Es el conjunto de las primeras componentes de las parejas, o sea, resaltamos la X, que pertenece al producto cartesiano R por R de una función. En otros términos, es el conjunto de números reales que pertenecen a la variable X de una función. Por otra parte, para determinar el dominio de una función, despejamos Y en términos de X y buscamos los valores de X para los cuales la expresión obtenida tiene significado. Que la expresión tenga significado quiere decir que se puede reemplazar un valor en la ecuación para X y se obtiene un resultado. Si en cambio se obtiene error o indeterminación, entonces la expresión no tiene significado para ese valor, lo que quiere decir que ese valor no pertenecerá al dominio. Al observar un gráfico, el dominio se dará por todos los valores del eje X que se reflejan en el gráfico. Bien, entonces tengamos pendiente que el dominio de una función es ese conjunto de los valores que pertenecen al eje X para determinar la función. Rango de una función. Es el conjunto de las segundas componentes de las parejas, aquí se resalta Y, que pertenecen al producto cartesiano R por R de una función. En otros términos, es el conjunto de números reales que pertenecen a la variable Y de una función. Por otra parte, para determinar el rango de una función, despejamos X en términos de Y y buscamos los valores de Y para los cuales la expresión obtenida tiene significado. Al observar un gráfico, el rango se dará por todos los valores del eje Y que se reflejan en el gráfico. Ahora el rango ya es lo contrario al dominio. El rango ahora es buscar ese conjunto de números reales que pertenecen al eje Y o al conjunto Y de la función, de la gráfica. Eso es entonces. Ahí, listo. Continuamos por acá y digo ahora un ejemplo para comprender mejor lo que estamos desarrollando. Graficar y hallar el dominio, que lo llamamos DOM, y el rango, que lo llamamos RAN, de la siguiente función, Y igual a 1 sobre X menos 1. Aquí en esta parte vemos una tabla donde al lado izquierdo está el gráfico de la función y al lado derecho está la respuesta para el dominio y para el rango. En la parte del dominio dice, en el gráfico se nota que el valor 1 en el eje X no se refleja en la función. Entonces, el dominio es DOM igual a R menos 1. Esto quiere decir todos los números reales menos el 1. Entonces, si podemos ver el gráfico, en el eje X el 1 no se refleja en ninguna de la curva roja, en ninguna de las dos curvas rojas, quiere decir que el 1 no está en la función, por eso el 1 sale del dominio, de tal manera entonces que el dominio queda como R menos 1. Ahora, si se quiere encontrar el dominio por parte de la función, entonces ya sería así como dice a continuación, voy a seguir leyendo. Ahora, analizando Y igual a 1 sobre X menos 1, el único valor que no tiene significado para la ecuación es 1, porque Y igual a 1 sobre 1 menos 1 es Y igual a 1 sobre 0, dando indeterminado o error. Claro, si nosotros hacemos en una calculadora, reemplazamos la X por el 1, nos va a dar entonces error. Quiere decir entonces que el 1 lo podemos observar en el gráfico o también lo podemos hacer en la calculadora y va a decir que no pertenece a la gráfica. Así que el dominio es igual a todos los números reales, que es la R, menos el 1. Lo colocamos así en llaves para mostrar que se está restando. Ahora el rango. Voy a leer.
En el gráfico se nota que el 0 en el eje Y no se refleja en la función. Entonces el rango es RAN igual a R menos 0. Esto quiere decir todos los números reales menos el 0. Nuevamente observemos el gráfico, pero ahora ya no vamos a observar el eje X, sino vamos a mirar el eje Y. Si miramos el eje Y, en el punto 0 del eje Y miramos esa línea punteada que va horizontalmente, no toca en ningún momento a las curvas rojas que son la gráfica. Entonces el 0 sale del rango, por eso se quita. Ahora, viendo la ecuación, que sería de otra manera para encontrar el rango, dice, despejando la variable x en y igual a 1 sobre x menos 1, se obtiene x igual a 1 sobre y más 1. Entonces aquí hay que hacer unos pasos. Primero diría uno, bueno, x menos 1 está dividiendo, pasa a multiplicar a la y, luego y pasaría a dividir, quedaría 1 sobre y después el 1 que está restando con la x pasaría a sumar, ¿cierto? Y por eso nos va a quedar x igual a 1 sobre y más 1. Analizando, el único valor que no tiene significado para la ecuación es 0. Claro, porque nos quedaría x igual a 1 sobre 0 más 1. En ese caso, 1 dividido en 0 daría error y eso nos daría indeterminación. Entonces, nuevamente, si lo vemos en el gráfico o se hace por el lado de la ecuación, rango sería igual a R menos el punto 0. Eso es el ejemplo. Y entonces la actividad dice aquí, actividad número 1 para 2 semanas. Esta semana que estamos empezando y la próxima semana. El primer ejercicio dice, hallar el dominio del rango de las funciones graficadas en la actividad 5 de la segunda cartilla. Esas gráficas ustedes ya las hicieron. Pueden mediante el gráfico mirar el dominio y el rango y de una vez colocar sus respuestas. Y B dice hallar el dominio del rango de las siguientes funciones y mostrar sus gráficas. Entonces en esta sí hacemos los gráficos y hallamos el dominio y el rango.